las posiciones en las cuales se encuentran determinados puntos y asociarlas a las magnitudes para determinar los vectores fuerza. Normalmente se entrega información con respecto a ángulos, a distancias, a puntos, ¿no? A partir de los cuales se dice en el vector tal o en el punto tal se quiere aplicar o se aplica una fuerza de tal magnitud. Entonces nosotros tenemos que determinar primero la posición para luego proceder a hallar el vector fuerza. Vamos salvo que se especifique directamente. Vamos a ver esto más adelante. No sé si hay preguntas hasta aquí. Algunas se representa con la fórmula que ya hemos mostrado, en donde RAB es el vector de posición que indica la dirección de la fuerza, ¿no? Y aquí nosotros lo hemos representado, ¿no? La dirección, hemos dicho, es una línea, ¿no? Una línea que tiene determinados ángulos, ¿no? Está la línea. Entonces, aquí en este vector AB está actuando sobre una línea, me define una línea, ¿no? Que viene desde el infinito y se va hasta el infinito, ¿no? Y de aquí, entonces, esta línea tiene determinadas pendientes con respecto a cada uno de los ejes de los sistemas ordenados. A eso se refiere. Y por eso es importante que yo pueda definir, ¿no? Que yo pueda definir los correspondientes vectores de posición. ¿Ya? Ok, entonces, porque eso me indica la dirección de la fuerza, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un vector fuerza, ¿no? Para representar un vector de fuerza necesitamos conocer la magnitud de la fuerza y dos puntos por donde ésta pasa, ¿no? Entonces aquí yo tengo el punto A, que está con sus debidas coordenadas, y el punto B también con sus debidas coordenadas. Y aquí me dicen, ¿no? Aquí me están diciendo que la magnitud de la fuerza corresponde a 40 newtons, ¿no? La magnitud de la fuerza corresponde a 40 newtons. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para expresar ese vector fuerza? ¿No? Ojo, estoy diciendo cómo expreso el vector fuerza, no solamente la fuerza. Porque si yo digo solamente la fuerza son 40 newtons, ¿sí? Pero sabemos que como vector yo tengo que definir su dirección principalmente, ¿no? Aparte de su sentido, su dirección para saber cómo está actuando esa fuerza. ¿Okay? Entonces, dado que la fuerza pasa por dos puntos, A 1,1,2 y B 3,2,5, entonces su vector de posición, tal y como lo acabamos de definir, es la diferencia entre las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, miembro a miembro, o que pertenezcan al mismo eje, ¿no? Entonces será, en el eje X, B tiene el valor de 3. 3 menos 1, que es el valor que tiene en el eje X. 2 menos 1, que tiene el valor en el eje Y. Y 5 menos 2, que es el valor que tiene en el eje Z. Y aquí le asocio los correspondientes vectores unitarios, ¿ya? Con estos vectores unitarios vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Y los vamos a entender cómo se comportan, cómo se opera con ellos. ¿Sí? Entonces yo digo en el eje X su vector unitario Y, en el eje Y su vector unitario J y en el eje Z su vector unitario K. Noten cómo se está representando o cómo se está representando aquí. Voy a cambiar el color. Noten esto, la simbología. Y a este símbolo me refiero, no me acuerdo cómo se llama. Bien, entonces aquí cuando yo hago esta representación, hasta aquí, terminó el problema físico-matemático. Aquí empieza ya problema físico, perdón, o interpretación mecánica, si quieren darle. Y acá, ya de aquí en adelante, todo es procedimiento matemático de suma, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, qué sé yo. Ya si ustedes se equivocan ahí, el error de interpretación en un signo
les puede arrastrar todo el cálculo al fracaso. Ya, por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso les digo a ustedes que practiquen, porque siempre se nos va pues un signo, nos va una interpretación geométrica, etcétera. Ya, entonces, la única forma de adquirir destreza es practicar. Muy bien, después de efectuar las operaciones algebraicas, determino, mejor dicho, que el vector de posición AB está dado o representado con sus componentes de esta forma, ¿no? ¿Y cómo hallo su magnitud? Tal y como yo lo hice en el plano, aquí extrapolo ese concepto para poder hallar su magnitud. Es la suma de los cuadrados de los valores de las componentes, en este caso, como es un sistema ortogonal, de cada una de las componentes ortogonales, ¿no? Entonces, la magnitud de este vector lo hallo elevando cada uno de sus elementos al cuadrado. 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y le aplico la raíz cuadrada. Entonces, esa magnitud o módulo de este vector posición será RAB modular igual a 3.74. Cuando yo tengo ya estos cálculos realizados, recién puedo ir a la fórmula que yo planteé en esta diapositiva para determinar el vector fuerza. ¿Ah? Y aquí voy, ¿qué cosa hago? Aplico la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que el vector fuerza quedará definido por el producto del módulo de la fuerza por la razón de su vector de posición sobre el módulo del vector de posición. Y esto lo acabo de calcular. Lo acabo de calcular aquí. Ambos términos. Entonces, RAB, ¿qué cosa es? RAB es 2i más j más 3k. Aquí está. Y el módulo de RAB, lo he calculado aquí, me sale 3.74. Y está aquí. Entonces reemplazo los valores, ya sé que el módulo como dato de la fuerza es 40 newtons, entonces ese valor lo coloco aquí, 40, y multiplico por la operación que luego yo realizo con estos vectores. Como es un simple escalar acá, yo divido pues 2 entre este escalar, y aquí 1 sobre 3 sobre y obtengo estos valores. Cada uno de estos valores, ya esto lo multiplico por la magnitud de la fuerza, y recién aquí voy a obtener el valor del vector fuerza, o su expresión, digamos, en el espacio tridimensional del sistema de referencia cartesiano. ¿Ya? Entonces ahí tengo recién la expresión del vector fuerza. Muy bien. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Todo claro, profesor. Muy bien. De aquí, nosotros podemos efectuar algunas comprobaciones, unas comprobaciones importantes, como por ejemplo el referido al vector E. El vector E que yo he calculado es esta relación. Esta relación es el vector E. ¿Ya? Por acá no se le ha hecho la anotación. El vector E que se define aquí como 0.53, 0.26J y 0.8K, que es lo que se obtiene después de dividir el vector de posición sobre su módulo, ¿sí? Es un vector unitario, ¿ya? Y es el vector unitario que está en la dirección que sigue la fuerza y que nos ayuda a definir qué cosa es entonces un vector unitario. Es justamente aquel vector que en cualquier espacio me define la dirección de un determinado vector. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? No necesariamente la magnitud, como estamos viendo, no necesariamente porque su magnitud de un vector unitario es siempre igual a 1. Si ustedes calculan el módulo acá, 0.53 más al cuadrado, más 0.26 al cuadrado, más 0.8 al cuadrado, y le sacan la raíz cuadrada, les va a dar 1.
o redondeando, ¿no? 0.90 y tantos, es en realidad 1. ¿Ya? Segunda comprobación. La magnitud de la fuerza es de 40 newtons. Por lo tanto, la magnitud de FAB 21.4, 10.7 y 32 debería ser 40. Entonces, cuando yo sumo los cuadrados, ¿no? 21.4 elevado al cuadrado, más 10.7 elevado al cuadrado, más 32 elevado al cuadrado, y le aplico la raíz cuadrada a esa suma, me debe dar 40, que es el módulo del vector fuerza. Y finalmente, la fórmula para calcular un vector puede ser, ¿no? Esa fórmula que se había presentado aquí, ¿no? Esta fórmula puede quedar simplemente expresada en estos términos. F de AB, la fuerza, el vector fuerza B es igual a su magnitud, a la magnitud de la fuerza multiplicado por su correspondiente vector unitario, que es el que se ha referido aquí. ¿Hay preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, estamos en hora de café. Volvemos, ¿no? Vamos a tomar un café y volvemos.
en el plano, trabajamos con la ley de cosenos y la ley de senos. Esto es una cosa similar, ¿ya? Y nos permite a nosotros determinar la dirección, ¿ya? La dirección del vector unitario en relación a cada uno de los ejes del sistema coordenado, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos aquí, ¿no? Si nosotros tenemos este vector que sabemos que es el vector unitario que acabamos de calcular, se puede demostrar, ¿no?, que el coseno del ángulo θ sub x, que es el ángulo que forma el vector de posición con respecto al eje x, tiene este valor, ¿sí? Es decir, tenemos que igualar, ¿no? Para el caso de los vectores unitarios, igualamos, ¿no? Igualamos miembro a miembro los valores correspondientes del vector unitario y podemos determinar estos valores de las funciones coseno para cada uno de ellos. Si quisiéramos representarlo gráficamente, vamos a ver. Si no tenemos el sistema acá, ¿sí? Tenemos el sistema, tenemos un vector cualquiera en el espacio, Este vector, hemos dicho, ya tiene una línea de acción, ¿no? Tiene una línea de acción, bueno, no está tan recta, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, para el caso de del vector unitario, de este vector que yo he representado aquí, el valor de θ sub x corresponde al ángulo que forma esta dirección con respecto al eje X, ¿sí? La siguiente con respecto al eje Y y la siguiente con respecto al eje Z. ¿Ya? Es decir, esta recta que está aquí en el espacio formará un ángulo con esta recta de aquí. ¿Sí? Entonces, ese ángulo, es un ángulo que traza el espacio, lógicamente, será el ángulo θ sub x. Con la misma premisa, la dirección que forma esta dirección con respecto a el ángulo, perdón, que forma esta dirección con respecto al eje Y, me determinará el ángulo θ sub Y, ¿ya? Y este ángulo que forma con respecto a al eje Z estará dado por el ángulo θ sub Z. Los cosenos de esos ángulos me permiten a mí determinar el vector unitario en esa dirección. Es decir, yo puedo tener como datos para calcular los vectores unitarios, puedo tener los puntos, ¿no? En este caso el punto A y acá el punto B, o puedo tener como datos los ángulos correspondientes. Con esos datos y la función coseno para el caso de los ángulos, yo puedo determinar, ¿no? Yo puedo determinar el valor del vector unitario, ¿no? Y el resto solamente es complementario, pues porque si yo quiero determinar una fuerza, un vector fuerza cualquiera, y conozco su magnitud, yo puedo determinar su dirección utilizando los cosenos directores o calculando su vector unitario, dependiendo del tipo de datos que tenga. ¿Ya? Entonces, el coseno, la función coseno de cada uno de estos ángulos, ¿sí? La función coseno de cada uno de estos ángulos me definen entonces los famosos cosenos directores. ¿Ya? Y esos cosenos directores, a su vez, me permiten definir el correspondiente vector unitario a través de esta fórmula. ¿Ya? Aquí está la representación del vector de 40 newtons que nosotros habíamos puesto como ejemplo inicialmente, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el ejemplo que yo he presentado? Claramente se nota, ¿no? Que es el origen. Cuando el punto es el origen, pues las cosas se hacen mucho más fáciles.
Por eso es que yo lo he trazado en el espacio para poder interpretar de una manera más clara y objetiva el comportamiento. No siempre la referencia es el origen del sistema. ¿Ya? Aquí, para efectos didácticos, ¿no? Y poder interpretarlo, claramente se ve que hay un ángulo que forma este vector que pasa por el origen, ¿no? Un ángulo teta sub x. Aquí tengo yo el ángulo teta sub y aquí tengo el ángulo teta sub z. ¿Ya? Pero no siempre los vectores pasan por el origen, repito. Por eso es mejor trabajar con la generalidad, ¿ya? Antes que con una particularidad. Muy bien. ¿Preguntas ahí con respecto a los cosenos directores? Entonces, a manera de conclusión, yo puedo representar la fuerza, puedo representar la fuerza de estas tres formas que nosotros estamos viendo aquí. ¿Ya? Puedo representar la fuerza utilizando su módulo y el cálculo de su vector de posición, ¿no? Utilizando la fórmula del vector de posición sobre el módulo del vector de posición. Puedo representar la fuerza utilizando su módulo y su vector unitario, ¿no? O puedo utilizar, representar la fuerza, perdón, por su módulo y su correspondiente vector constituido por los cosenos directores. ¿Ya? De estas tres formas, inclusive de algunas interacciones, porque nos vamos a encontrar de repente que solamente tengo un punto y dos ángulos, o a la inversa, un ángulo y dos puntos, me es muy fácil, ¿no? Intercambiar cuál sea la mejor forma de resolver el problema que pretendo resolver. ¿Ya? Depende de la configuración del problema, depende de los datos, etcétera. Pero ya estoy viendo que hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa entre el cálculo del vector unitario de esta forma, su representación como E y a esta fórmula de los cosenos directores. Muy bien. Vamos ahora a revisar. Hasta ahorita nosotros hemos visto las operaciones más comunes que se realizan con los vectores en términos de sumas y restas, ¿no? Es más, son algebraicas y son miembro a miembro, ¿no? Pero hay una operación que nos representa en realidad una cierta digamos, como una especie de contraposición, porque tiene dos interpretaciones. Si bien es cierto, se representan de manera distinta, ambas se mencionan como si fueran la misma operación, y es el caso de la multiplicación de los vectores. Para multiplicar los vectores hay dos tipos de operaciones que son importantes conocer, ¿ya? La primera es el producto punto, ¿ya? O producto escalar, también se le llama. Y el segundo es el producto cruz o producto vectorial. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Un momentito, por favor. Voy a cambiar de diapositiva. A ver la multiplicación cruz. Ya, la multiplicación producto vectorial o producto cruz. ¿Ya? Aquí vamos a ver y tratar de interpretar qué cosa es el producto escalar. Entonces, tengo yo aquí dos vectores, ¿no? Tengo un vector A y tengo un vector B que se encuentran formando un ángulo θ. Por definición, el producto escalar o producto punto se define de esta forma, ¿no? A punto B, en donde el punto no está en la base, sino está a media altura entre los vectores, la designación de ambos vectores, ¿no? Y es igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forma. ¿Ya? Donde θ es un ángulo formado entre A y B y cuyo valor oscila en este rango.
teta es mayor o igual que 0, pero menor o igual que pi, ¿no? Si quisiéramos denotarlo en grados hexagesimales, entonces nosotros diríamos que ese valor de ese ángulo varía entre 0 y 180, ¿no? Pero casi todo lo que nosotros trabajamos matemáticamente tiene que ver pues con los valores de los ángulos en radianes, ¿no? En radianes, por eso es que utilizamos esta denotación. ¿Cuál es su interpretación geométrica? ¿Cuál es su interpretación geométrica? Vamos a suponer que tenemos aquí un vector U, ¿sí? Vamos a tener un vector U. Este vector U se calcula con el multiplicando el módulo del vector B por el coseno del ángulo teta, ¿no? Aquí, este vector U vendría a ser una componente en la dirección del vector A, ¿no? Y esta componente tiene la característica de que es una proyección ortogonal, ¿no? Tiene una proyección ortogonal. Entonces, B por el coseno de teta, B por el coseno de teta me va a representar pues esta distancia, ¿no? De aquí hasta acá. Y si yo reemplazo eso en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula yo sé que A punto B, así se lee, pero en realidad se debe interpretar como A producto escalar B o producto punto B, ¿sí? Que es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta, reemplazo esta parte aquí, entonces me voy a dar cuenta simplemente que no es más que una proyección, ¿no? Y ese producto representa la magnitud o norma. Bueno, la magnitud también recibe por algunos autores la designación de norma, ¿ya? Del vector que resulta de la proyección de B sobre A multiplicado por su magnitud, por la magnitud de A. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Geométricamente se interpreta así. Es una cosa sencilla de interpretar. En primer lugar, porque yo supuestamente conozco este ángulo y sé que esa proyección tiene la característica de ser ortogonal. Al ser ortogonal, inmediatamente aquí se forma un triángulo rectángulo sobre el cual yo me puedo dar cuenta que la proyección de B sobre A me va a estar representada por este vector U, ¿no? Inclusive modularmente este vendría a ser un cateto de este triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La interpretación física del producto punto. Es el punto de aplicación de la fuerza ubicada en la posición O. Tengo un punto O sobre el que estoy aplicando una fuerza F, ¿sí? Si en virtud de la fuerza F el punto se ha desplazado a un lugar descrito por el vector D, es decir, inicialmente estaba acá y luego se ha pasado aquí, ¿sí? Con la dirección indicada en el ángulo teta, es decir, este ángulo se mantiene, me está indicando la dirección, ¿no? La dirección de esta línea de acción de este vector, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza, el trabajo que se realiza por esta fuerza y la distancia que ha originado su aplicación de este punto, bueno, este punto está aquí, luego digamos que estaría por acá y esa proyección se hace aquí, ¿no? Entonces este punto inicial tendría que estar acá. Desde aquí se ha movido hasta acá, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza es justamente el vector F multiplicado por esta distancia, producto punto. Y ese producto punto ya sé que es el producto del módulo de F por el módulo de la distancia por el coseno del ángulo que está formando la dirección de la línea de acción de la distancia, en este caso del radio vector. ¿Ok? Esa es la interpretación física del producto punto. Entonces me lleva a la determinación del trabajo, ¿no? O sea, nosotros sabemos desde la física elemental, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿no? Aquí nosotros ya estamos encontrando una objetivización y una base para poder calcular, ¿no? Ese concepto utilizando los vectores y sobre todo el tema de la operación de producto punto. Ahora me van a decir ustedes, pero si nosotros no estamos revisando trabajo, es cierto. Como trabajo, problemas respecto de calcule el trabajo, qué sé yo, eso tal vez no les llegue ninguno en este curso, pero sí me interesa que conozcan cómo se opera con el producto punto. Y ya estamos viendo más allá de la simple representación, qué cosa es, cómo se calcula, cómo se aplica físicamente. ¿Ok?
Y vamos a ver aquí una forma alternativa de definir el producto punto y nos va a servir a nosotros para cuando hagamos las operaciones, y eso es otra razón de por qué se toca, cómo trabajamos con el vector o el producto punto, perdón, cuando estamos trabajando con los cosenos, con los vectores unitarios. Vamos a ver. Aquí tenemos otra vez el vector A, el vector B, el ángulo teta que forman, y aquí yo estoy viendo un ángulo, ¿no? Un vector cuyo módulo está representado por la diferencia, ¿no? La diferencia de B menos A, ¿no? De B menos A, aquí. Entonces, tenemos un triángulo, ya nosotros conocemos las leyes que se aplican, las leyes trigonométricas, que me ayudan a solucionar este problema matemático con esta configuración, ¿no? Entonces aquí, en este triángulo que se ha formado, se aplica la ley del coseno, ¿no? En el triángulo OAB aplico la ley del coseno, ¿no? Y voy a tener esta fórmula. Y aquí hago la resolución matemática, y voy a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Voy a llegar a esta ecuación. A punto B es igual a 1/2 del módulo de A al cuadrado más B al cuadrado menos B menos A, todo esto elevado al cuadrado. Si yo reemplazo cada vector por su representación vectorial, valga la redundancia aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener de acá? ¿Qué voy a tener de aquí? Si hago A menos B, tengo que restar pues miembro a miembro, ¿no? Correspondiente, los en función a los vectores unitarios de cada eje, voy a obtener esta ecuación. ¿Sí? Con esto, nosotros calculamos las magnitudes cuadráticas y después de una manipulación algebraica obtenemos esta ecuación. Es decir, el producto A punto B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Una relación que me puede ayudar también en la solución de algunos problemas, ¿no? Con esta configuración es muy común en esta parte, en la que yo ya con esta relación puedo determinar los correspondientes valores que yo pretenda calcular. ¿Sí? Y observe aquí, ¿no? Una observación aquí, que el módulo de A, lógicamente, es el A por sí mismo al cuadrado y la raíz cuadrada de esto. A punto A es la raíz y le saco raíz a ese producto y voy a obtener el módulo de A. Otra observación y fórmula importante para cuando tenga que operar con estos términos y con este tipo de vectores. El producto punto caracteriza la perpendicularidad de dos vectores. Y eso lo estamos notando nosotros aquí. Si yo tengo un vector A y tengo un vector B que forman un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto aquí, ¿no? Y yo aplico la fórmula de producto punto, A punto B será igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? Ya lo sabemos, pues, ¿no? Entonces esa relación tiene un valor equivalente a 0. Entonces eso me denota que, o me caracteriza, ¿no? La perpendicularidad. ¿Por qué? Porque si al formar un ángulo recto, yo sé que el coseno de ese ángulo recto es 0. ¿Sí? Y aquí lo que les quería hacer notar, ¿no? También. Ya se ha mencionado que cada vector unitario está asociado a su correspondiente eje coordenado. Hemos dicho Y está asociado a X, J está asociado a Y y Z está asociado a K. Y aquí tengo yo la representación del sistema coordenado y la designación de sus correspondientes vectores unitarios. Si yo aplico esta fórmula entre ellos, ¿no? Me voy a dar cuenta que toda vez que ellos forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre sí, entonces el producto punto entre los vectores unitarios del sistema coordenado siempre va a ser igual a 0. En consecuencia, ¿no? En consecuencia, si el coseno de teta vale 1, es decir, el ángulo que forma este eje Y, este vector unitario Y, multiplicado por otro vector unitario Y, que también tendría que ser paralelo a este, y forman un ángulo de 0 grados entre ellos, ¿no? Dos ángulos
supongan dos vectores unitarios superpuestos, entonces su producto punto del producto punto de vectores unitarios entre sí siempre va a ser igual a la unidad. No se olviden de esto, ya estas propiedades también nos ayudan a resolver los problemas de esta sección. ¿Sí? ¿Qué otras propiedades del producto punto tenemos? Esencialmente el producto punto entre dos vectores, porque hay un error ortográfico, es simplemente la magnitud de la proyección de un vector sobre el otro multiplicada por la magnitud del vector sobre el que se proyecta. Y aquí está. El vector proyección de B sobre A es U, ¿no? Y eso ya lo habíamos calculado con utilizando el ángulo y esta relación trigonométrica, ¿no? U es igual a B por coseno de teta, ¿no? Entonces, A punto B, habíamos dicho, es el producto de los módulos de A y B por el coseno del ángulo que forman, teta, y a la vez el módulo de A multiplicado por el vector U. Y A, el módulo de A, vendría a ser la magnitud del vector sobre el cual se está realizando la proyección, ¿no? En este caso, que es el vector A. Y aquí tenemos un gráfico más, un poco más complicado, pero de todas maneras vamos a darle una interpretación. Observen que todo esto tenemos aquí un vector A en el espacio, aquí tenemos un vector B en el espacio, ¿no? Este vector A también está aquí, ¿no? Dibujado de forma paralela. Aquí también está vector B, que es paralelo al vector B inicial. Tenemos aquí. Y para ambos casos, ¿no? Tengo yo la suma del vector A más B, ¿no? A más B, y aquí también el B más A, que es lo mismo, ¿no? El mismo valor, por eso el valor de la diagonal. Sobre, nosotros estamos haciendo proyecciones, ¿no? Yo trazo este tercer vector C, ¿no? Este tercer vector C, y hago las proyecciones, ¿no? Ortogonales sobre él, y me definen estos puntos, D, E, F y G. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué cosa tengo? DG es la longitud de la proyección de A más B sobre C. DG, o sea, desde aquí hasta acá es la proyección de este vector. ¿Sí? DF, de aquí hasta acá, es la longitud de la proyección de B sobre C. El vector B, ¿no? Proyectado sobre C. Y finalmente, DE es la longitud de la proyección de A sobre C, sobre esta línea, ¿no? Pero DE más DF, DE más DF es igual a DE más EG. Las distancias son iguales, pues no debido al paralelismo. Y entonces DE más EG es igual a DG. DE más EG es igual a DG a toda esta distancia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice esta relación geométrica como consecuencia? Que el producto vectorial, que el producto punto de C por la suma algebraica de los vectores A y B se puede calcular también multiplicando miembro a miembro el vector C por el vector A y luego sumar el producto punto también del vector C por el vector B. Todas estas relaciones geométricas son útiles, ya son útiles al momento de solucionar problemas. En caso del producto punto, como ya lo hemos visto, está más asociado al concepto de trabajo, al concepto de trabajo, pero el concepto físico de trabajo. Pero como procedimiento es importante que ustedes lo conozcan, porque eventualmente se van a plantear algunos problemas de este tipo. Ya sabemos qué relaciones podemos establecer, cómo podemos trabajar con ellas y en realidad qué cosa es lo que estamos calculando, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No está presente. Yo me olvidé de colocar, y luego voy a colocar la parte de producto punto, ya. No está incluida, está solamente mencionada en la parte inicial y luego se pasa a vectorial. Por eso he presentado la diapositiva anterior. Cuando dos vectores A y B son multiplicados, el resultado puede ser un escalar o un vector, dependiendo de cómo son multiplicados, ¿no? Y esos dos tipos que les he mencionado, ¿no? De multiplicación de vectores, uno lo acabamos de ver, que es el producto escalar,
o producto punto, y el otro es el producto vectorial o producto cruz. Y ese producto cruz se representa de esta forma, ¿no? A, X, B, y se lee normalmente A por B, ¿no? Contrariamente a esto que es el punto a media altura, que es A punto B, ¿no? A por B. ¿No? Y el producto vectorial o producto cruz de dos vectores, que se escribe, como ya lo acabamos de ver, A por B, es una cantidad vectorial cuya magnitud es el área del paralelogramo formado por A y B, y su dirección es perpendicular al plano formado por A y B. Es decir, cuando yo quiero operar, multiplicar vectorialmente estos dos vectores, el vector A y el vector B, lo que voy a obtener es esto, este vector. ¿Qué características tiene? ¿O qué característica principal tiene esta operación? De que el resultado es un vector perpendicular al plano formado por los vectores que se están operando. Y aquí ven ustedes, aquí se ha formado un paralelogramo. Yo tengo el vector A, tengo el vector B, ¿sí? Y con las proyecciones paralelas de esos vectores, yo he construido este paralelogramo. ¿Sí? Este paralelogramo. ¿Ya? Y este paralelogramo, si yo pudiera calcular su área, lo que estoy haciendo es hallar la magnitud del producto vectorial. ¿Ya? El área de este paralelogramo que se forma al proyectar los vectores, su área me representa la magnitud. Pero ¿cómo lo represento yo físicamente? O en el diagrama, el producto vendría a ser un vector que es perpendicular a este plano, ¿no? Y perpendicular a su vez a cada uno de los vectores. ¿Ya? A cada uno de los vectores. Ustedes ya han desarrollado su teoría de matrices y determinantes, ¿no? Entonces, va a ser fácil interpretar cómo se procede la solución matemática del producto vectorial, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Si yo tengo, ¿sí?, en un vector A a X, que está definido por estos tres valores de coordenadas, a X, a Y, a Z, y un vector B asociado también a estos tres valores de coordenadas, Bx, By, Bz, entonces el producto vectorial de esos vectores se puede calcular con esta determinante. ¿Ya? Y tengo yo vectores unitarios en cada una de las direcciones, a X, a Y, a Z. En la primera fila del determinante coloco los valores correspondientes al vector A, y en la tercera fila, perdón, de la matriz, coloco los valores correspondientes a cada uno de los componentes del vector B. Como ven, para cada columna voy a tener los valores asociados a los sistemas coordenados, ¿no? Y entonces aquí, bueno, la resolución ya lo saben ustedes, ya no voy a incidir en aquello, ¿no? Primero, anulo primero esta columna y esta fila, ¿no? Opero, luego paso a la siguiente, ¿no? Luego elimino esta columna, esta fila, y finalmente, ¿no?, elimino esta columna y elimino esta fila. Yo no me voy a detener ya en las cosas matemáticas básicas, elementales, sobre las que ustedes para llegar a este curso han tenido ya que demostrar aprendizaje, ¿no? La resolución de esta matriz es esta fórmula que está acá, ¿no? Y que se resuelve como yo lo acabo de mencionar. Solamente para hacer una breve referencia, ¿no? Yo no me voy a detener, repito, en ese tipo de cosas. Ok, entonces con eso yo he hallado el producto vectorial de estos dos vectores y ya sé, ¿no?, que su dirección está definida por una línea perpendicular a ambos vectores o al plano que forman ambos vectores, ¿no? Y su magnitud es el área de este paralelogramo. Hay otra forma de poder objetivizar y de poder calcular el producto vectorial, y eso lo están viendo ustedes aquí.
El producto vectorial también puede calcularse utilizando esta fórmula. A por B, al margen de la matriz, ¿no? Esto es A por B, ¿no? El producto cruz del vector A por el vector B sería igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman los vectores A y B multiplicado por el vector unitario normal. ¿Ya? ¿Qué cosa es el vector unitario normal? Es un vector en la dirección del producto vectorial. ¿Ya? Es una vector que se calcula, ¿no? Utilizando esta dirección, que es la dirección perpendicular a ambos vectores, ¿ya? Simultáneamente. Entonces, eso es lo que me representa a sub n, un vector unitario en esta dirección, ¿ya? Y aquí lo dice, donde a sub n es un vector unitario normal al plano que contiene a y b. Y esa dirección de A y B es tomado como la dirección de la mano derecha, donde los dedos de la mano derecha rotan de A B, como se muestra en la figura. Y esto lo pueden hacer ustedes, ¿no? La regla de la mano derecha es, ¿no? Yo tengo un vector A en esta posición y lo voy a multiplicar en cruz con un vector B que se encuentra en esta posición y mi dedo pulgar me va a indicar la dirección del producto, del vector producto, ¿no? De A por B, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? A por B está dirigido de manera perpendicular hacia arriba, ¿no? Tal como se observa en esta figura. Si yo multiplico B por A, nuevamente el pulgar me definirá la dirección del producto A por B, ¿no? En este caso, si yo voy de B hacia A, mi pulgar apunta hacia abajo. Entonces, A por B estará dirigido en sentido contrario, ¿ya? Y para ambos casos siempre tengo yo que definir el vector unitario en la dirección normal, ¿ya? La dirección normal. Conocen ustedes la regla de la mano derecha. ¿Qué propiedades tiene el producto vectorial? Aquí están las propiedades más importantes del producto vectorial. Primero, A por B, como lo acabamos de ver, es el negativo, ¿no? El negativo del producto de B por A. Y eso es claramente de entender, ¿no? Si yo supongo que hacia arriba es positivo y estoy diciendo A por B, ¿no? Entonces hacia arriba será positivo. Pero si estoy haciendo B por A, lógicamente cambia el sentido y hacia abajo será negativo. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, el producto vectorial de A por la suma algebraica de los vectores B más C es igual a multiplicar vectorialmente A por B y luego sumarle A por C. Es decir, es distributiva, pues puedo distribuir la operación para cada uno de los vectores que se están sumando algebraicamente. ¿Qué pasa cuando yo multiplico T, que es un escalar, acá me lo dice, yo multiplico T por el producto vectorial de A por B? Yo puedo simplemente multiplicar este escalar, bien sea por el primer vector o bien sea por el segundo, y voy a obtener el mismo resultado. Es decir, no multiplica ambos términos, sino bien multiplica el primero, como en este caso T por A por B, o aquí en el segundo caso que multiplica B, A por T, el escalar que multiplicaría solamente al vector B. Bien, y aquí tenemos en un vector A multiplicado por 0, siempre va a ser igual a 0 por el mismo vector, producto cruz por supuesto, en eso estamos, y su valor va a ser 0. Siguiente propiedad, A, producto vectorial A, o sea, un vector multiplicado por sí mismo vectorialmente, siempre me va a dar 0. ¿Qué pasa si ahora multiplicamos un vector A, producto punto, por un producto vectorial de B por C? Esto es lo mismo que si yo multiplicara vectorialmente los dos primeros vectores, A por B, y luego multiplicara por el producto punto por C. ¿Ah? Y la última propiedad, el producto vectorial de A por
el producto vectorial de los vectores B por C será igual a ¿qué? Al producto de B, nótese, ¿no? Producto de B por el producto de A por C, menos C, que es el siguiente vector aquí, multiplicado por el producto punto de A por B. Ya sabemos que de esto sale un escalar, entonces, por tanto, estos tendrán que ser también escalares. ¿Ok? Perdón, vectores. De acá sale un escalar. De aquí cada uno sale un escalar y me resulta como vectores con los cuales yo tengo que operar. Y esas son las propiedades del producto vectorial que me sirven, lógicamente, para la solución de los diversos problemas que puedo encontrarme en esta parte de la operación de vectores en el espacio. ¿Qué Profesor, sí. Disculpe, tengo una duda con respecto a la explicación que usted ha hecho sobre el producto vectorial. Creo que es en la anterior diapositiva, no me equivoco. ¿Aquí? En la anterior. ¿Aquí? Al momento de hacer la multiplicación cruz o producto vectorial de los dos vectores, los signos del I, el J y el K, bueno, en este caso sería el A, X, A, Y y Z, no serían así de forma intercalada, o sea, primero se comienza con signo positivo, después con signo negativo y de ahí signo positivo. Sí. Es probable que haya un error ahí. Yo no lo he revisado, les he dicho, yo no me voy a detener a revisar los temas que ya ustedes conocen. ¿Ya? Si ustedes ya llevaron, yo tengo entendido que ustedes ya desarrollaron su curso de matemática básica, ya han trabajado con matrices y todo. Sí es probable que me haya equivocado en la configuración de la fórmula. Ya ustedes lo corrigen, pues. ¿Ya? Ustedes ya deben estar en capacidad de manejar estos elementos. Es probable que me haya equivocado. Pues de hecho, hay un signo negativo ahí que está mal, ¿no? Pero por eso sí se cambiaron la posición. Sí se cambiaron. Ya, sí, por acá, ¿no? Como si sacara ese signo negativo adelante, ¿no? Ajá, esto, ¿no? Acá se ha alterado por eso sale positivo acá. Sí. Ya, en eso yo no me voy a detener, ya, yo no les voy a corregir a ustedes si saben o no saben matemáticas. Yo estoy presuponiendo que ustedes ya dominan estas herramientas. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que pidió la palabra? Apellidos, dame tus apellidos. Considero tu participación. Muy bien. Ambrosio Vilca. Ya, eso sí les quiero hacer notar. Ya les he dicho yo no soy una enciclopedia, yo no lo sé todo, yo soy un simple docente, tengo mi experiencia, estoy también, al igual que ustedes, soy humano, soy propenso a equivocarme. Así que si ustedes encuentran alguna cuestión que tengan que presentarla como lo ha hecho su compañero Ambrosio, háganlo, no se queden con la duda. ¿Ya? Yo les he dicho, yo aprecio mucho las participaciones, pero para eso ustedes tienen que pedir la palabra, pues. Muy bien, Ambrosio, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Si hay dudas, yo les voy a aclarar, así como les estoy diciendo, ¿no? Yo en realidad no me detengo. A, producto vectorial B, es un vector perpendicular a ambos. Esa es la primera conclusión, ya lo hemos visto en esta diapositiva. Ya lo hemos visto, aquí está el producto A por B. ¿Qué más? El módulo de A por B se determina con la parte escalar de esta fórmula, ¿no? A por B por el seno del ángulo que forma. ¿Sí? Porque estoy hablando del módulo. Si yo ya quiero darle carácter vectorial, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por su correspondiente vector unitario normal al plano. ¿Ya? Un vector unitario normal al plano. ¿Qué más? A por B es 0 si y solo si A y B son múltiplos escalares uno del otro. Y esto sí quisiera que ustedes lo verifiquen, ¿ya? El realizar esta operación les va a ustedes a dar una visión más clara de cómo solucionar los problemas cuando se presente la operación de producto vectorial, ¿ya? Háganlo, háganme caso. Y finalmente, el módulo de A por B es el área del paralelogramo que tiene a A y B como lados adyacentes. Y eso lo hemos mencionado aquí también en esta diapositiva. Hemos trazado el paralelogramo. ¿Sí? Hemos trazado el paralelogramo.
Y he dicho, el área de este paralelogramo me representa el correspondiente módulo del producto de A por B. Muy bien, esta parte no lo vamos a revisar porque esto es parametría, esta parametrización de vectores en realidad nosotros en el curso no nos es relevante. Eso es para trabajar con la parte de cinemática y que se obtienen de la función de los cosenos directores. ¿Qué cosa se va a hacer aquí? Se van a requerir dos aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo para descomponer f en sus componentes x, y, z, que eso es lo que se quiere aquí, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer primero? ¿O qué se hace primero? Primero se expresa la fuerza F como una fuerza de F' más Fz. Este Fz será su componente de la fuerza en la dirección Z, ¿no? Y luego esta F' se expresa en función de las componentes Fx y Fy. Como les decía yo al inicio, ¿no? Para eso es que se estudia la parte de los planos, ¿no? Entonces yo trabajo primero con un plano, porque es mucho más sencillo, y establezco todas las relaciones en ese plano, y luego le agrego el siguiente plano, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo al trabajar en estas dos partes, ¿no? Primero trabajo con el plano XY y luego le agrego el tercer eje o el plano ya perpendicular. Luego, ¿qué cosa hago? Luego, calculo, pues, ¿no? Los módulos de cada uno de estos vectores. Fz, ¿cuánto vale? Fz vale 100 por el seno de 60 grados, porque es el valor de esta, ¿no? de un vector equivalente a esta distancia, ¿no? Y eso se calcula, y aquí tengo la magnitud de la fuerza, multiplico por el seno y voy a obtener este valor. F de z vale entonces 100 por seno de 60 grados, en este caso es libras, ¿no? ¿Cuánto vale F'? F' vale este mismo valor, pero multiplicado por esta distancia. Y ese gráfico está acá. Vamos a ponerlo el gráfico acá para que lo puedan. Aquí está, ¿no? F', Fy y Fx. Entonces estoy trabajando en este plano. F', ¿cuánto vale? F' vale 100, que es el módulo de este vector, por el coseno de 60. Eso es lo que vale F' aquí, modularmente hablando. Y aquí está, F por coseno de 60 me da 50 libras. Y luego, ya con este valor de F', yo ya puedo calcular las componentes de Fx y de Fy. Entonces, F' por el coseno de 45 me va a dar el valor de Fx. Y F' por el seno de 45 grados me va a dar el valor correspondiente a F de Y. Entonces, ya sabemos que Fi tiene una dirección definida ¿en qué? En menos J. No en J, sino en menos J. Estamos trabajando en este cuadrante. Y en este cuadrante, la coordenada Y es negativa, ¿sí? Entonces, yo ya sé que previamente, por el análisis, y aquí nuevamente la importancia de graficar, ¿no? Que esa dirección es negativa. Entonces, reemplazo los valores correspondientes, ¿no? Reemplazo los valores correspondientes que yo he calculado aquí y obtengo este vector, ¿no? Considerando también este vector unitario negativo, tengo este vector, ¿no? Como el vector F, que es lo que me estaba pidiendo el problema, ¿no? El problema me estaba pidiendo expresarlo como un vector cartesiano, ¿no? Ya lo expresé como un vector cartesiano. Ahora, bueno, aparte de la respuesta, hay cosas interesantes aquí, ¿no? Una de ellas es verificar que efectivamente este vector es el vector que me representa esta fuerza de 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula para calcular su módulo. Y eso está aquí, ¿no? El módulo de la fuerza F será igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes de F y elevado a la 1/2, ¿no? O la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la fuerza. Entonces, para estos valores escalares, yo aplico la fórmula, ¿no? Saco la raíz cuadrada y efectivamente obtengo un valor de 100. Ahora,
Ya les he dicho, yo estos dos ángulos que me dan no son los ángulos directores. Entonces tengo que calcularlos. Cuando yo ya tengo este vector, ¿sí? Es fácilmente calculable los famosos cosenos directores, ¿no? O el vector unitario en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el vector unitario? El vector unitario en esa dirección de esa fuerza será igual al vector fuerza sobre su correspondiente módulo, ¿sí? Pero yo ya sé que el vector fuerza se puede expresar así, ¿no? En X, en J, en K. Entonces, yo puedo desmembrar y dividir cada uno de los elementos, cada uno de los componentes entre el valor del módulo y con eso yo puedo hallar el vector unitario, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya el vector unitario, ¿no? Vector unitario, yo recién aquí aplico el arcoseno, la función arcoseno, para poder determinar los valores de los ángulos directores. Y como podrán darse cuenta, ninguno de los ángulos datos del problema corresponde al valor de los ángulos directores. Y aquí están los valores correctos calculados de acuerdo con la fórmula que se nos ha entregado, ¿sí? El ángulo alfa, que es el que forma con el eje X, que es el arcoseno de este valor, ¿no? Será 69.3 grados. En el caso de B, el ángulo es negativo, ojo con ese detalle. Entonces, arcoseno de menos 0.35 me da 111 grados, y el ángulo gamma, que forma con el eje Z, es el arcoseno de 0.866, y ya tengo yo los cosenos directores, y aquí está su representación. ¿Preguntas? ¿Algo que no esté claro? Parece que es sencillo, ¿no? Nuevamente, y aquí en esto yo voy a insistir hasta el cansancio, ¿ya? El problema mecánico, ¿ya? O de interpretación físico-mecánica termina cuando ustedes hacen este planteamiento, porque de ahí en adelante son operaciones matemáticas. Ya, si ustedes se equivocan, como le digo, en un signo, se equivocan, esto por ejemplo, ¿no? En no darse cuenta que el vector J es negativo, prácticamente cambia el vector. Y si ustedes le cambian el signo, entonces ya no es ese vector, pues es otro. Tiene otro sentido, ¿ya? Y ¿y qué más? Inclusive aquí, ¿no? Inclusive podría variar dependiendo de cuál sea el valor del ángulo, ¿no? Al momento de aplicar la fórmula del arcoseno, ¿no? O sea, los problemas matemáticos, en eso ya no me voy a detener. El tema, la parte es del problema mecánico. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice: dos fuerzas actúan sobre el gancho que se muestra en la figura 231A. Aquí está el gancho, ¿no? Gancho. Especifique la magnitud de F2 y sus ángulos directores coordenados. Aquí ya nos están pidiendo que yo determine los ángulos. De modo que la fuerza resultante FR, la fuerza resultante de estas dos fuerzas, actúe a lo largo del eje Y positivo. O sea, la resultante debe estar aquí. La resultante debe estar aquí, sobre este eje. Y que tenga una magnitud de 800 newtons. Ya me están dando la magnitud también, ¿no? ¿Cómo se soluciona o cuál es la solución para este ejemplo? Dice: para resolver este problema, la fuerza resultante y sus dos componentes, F1 y F2, se expresarán cada una en forma de vector cartesiano. Entonces, como se muestra en esta figura, la figura que está en la parte inferior, aquí, ¿no? Esta es la figura 231B, ahí está. ¿No? Es necesario que FR, acá yo lo tengo, la FR que está sobre el eje de las ordenadas, porque así es condición del problema, dice que ahí tiene un módulo de 800, ¿no? FR sea igual a F1 más F2. Entonces, sobre esta base yo construyo este paralelogramo, ¿no? Sobre esa base yo construyo este paralelogramo, ¿no? Y entonces establezco aquí todas las relaciones matemáticas posibles, algebraicas, trigonométricas, geométricas, que me permiten a mí establecer las sumas o restas
de cada uno de los componentes de los vectores, ¿no? En este caso, ¿no? F1 por el coseno de alfa 1, está F1 aquí, ¿no? Por el coseno de alfa 1, en I, en la dirección I, más F1 por el coseno de beta 1, en J, más F1 por el coseno de gamma 1, me da el valor de K, ¿no? Me da el valor K. Perdón, multiplicado por su vector unitario K, represento los valores, reemplazo los valores correspondientes a cada uno de las variables que yo tengo graficadas en mi problema y obtengo la representación cartesiana del vector F1. Y luego tengo la representación cartesiana del vector F2, que ese vector F2 es el que me están pidiendo hallar, ¿no? Ese vector F2 es el que me están pidiendo hallar. Y el dato que me dan, ¿no? Es que la fuerza resultante solamente tiene un valor de 800, ¿no? En la dirección J. No hay más componentes, el resto son ceros. Entonces, cuando yo establezco esta relación, ¿sí? Reemplazo los valores de cada uno de los vectores, pues, ¿no? Tengo acá 800J, que es el valor de la resultante, el valor que he calculado de F1, más el valor de la fuerza F2. Y luego realizo las operaciones miembro a miembro. Ya de aquí es parte algebraica, ¿no? De aquí en adelante es parte algebraica. Ya hago el reemplazo miembro a miembro, pues yo no puedo operar, si no tienen el mismo vector unitario, yo no puedo operarlos, no tengo que operar hacer operaciones algebraicas sobre valores que estén correspondientes a cada uno de los vectores unitarios. Entonces, eso es lo que se establece aquí, ¿no? Las relaciones entre los vectores unitarios y JK y su relación con la resultante, que ya sabemos que tiene solamente una componente en la dirección J, perdón. Entonces, de aquí, como no hay componente en I, este valor, ¿cuánto debe valer? Debe valer 0. Aquí igualo el segundo valor, el segundo miembro, ¿no? De este vector con el valor de 800 y el tercer miembro con nuevamente el valor 0 porque no hay componentes ni en K ni en I, por eso valen 0. Despejo y hallo nuevamente los valores para cada una de las componentes de F2. Quiero hallar su magnitud. ¿Cuánto es su magnitud? Sumo, ¿no? Los cuadrados de cada una de las componentes y le saco la raíz cuadrada de esa suma y me da la raíz cuadrada de esa suma me da el valor de 700, ¿no? Y ahora, estableciendo las relaciones, ¿no? Las relaciones trigonométricas, yo ya puedo determinar los cosenos directores. Y los valores de los cosenos directores se establecen con los cálculos que se han hallado, ¿no? En función a los gráficos correspondientes de los ángulos, ¿sí? Y los valores que yo he determinado aquí, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esos valores, fácilmente aplico el uso de mi calculadora y las funciones correspondientes, hallo los valores de los ángulos directores solicitados, ¿no? De los ángulos valores solicitados. Y ahí están lo que se tiene como respuesta. Como ven, en realidad es un procedimiento